La carpa Kaoi frente a mí, que está a punto de ser convertida en un aperitivo. Su verdadera identidad es la princesa dragón que huyó de casa, y al lado de ella, la tortuga vieja a punto de ser guisada. Es el primer ministro tortuga del Palacio del Dragón del Lago Oeste. La causa es que la princesa, para escapar de un matrimonio forzado por el rey demonio, huyó del clan dragón, pero perdió la esfera del dragón y su poder. Incluso su forma de dragón básica se ha degradado, y la vieja tortuga a su lado, debido a la influencia del polvo humano. También perdió su forma humana, justo cuando tú, junto al lago oeste, la atrapaste mientras pescabas. En este momento, estás preparando los acompañamientos, y de vez en cuando miras el tazón al lado. Dentro del tazón hay una carpa Kaoi de aproximadamente 30 centímetros. Y una tortuga del tamaño de un bol. La carpa Kaoi yace perezosamente en el fondo del tazón, exhalando burbujas débilmente. Mientras tanto, la tortuga se rasca frenéticamente, tratando de escapar por los bordes del tazón. La carpa Kaoi mueve su cola perezosamente y dice: «Tortuga, deja de esforzarte. No puedes salir de aquí». La tortuga se tensa y mira hacia el joven monje. Está concentrado en cortar rábanos. Al ver que no hay respuesta, suspira aliviado. La tortuga, con amargura, dice: «Bien, mi princesa, viejo servidor, la vida o la muerte no importa. Pero tú, con tu cuerpo preciado, ¿cómo puedes morir aquí?». La carpa Kaoi, exhalando burbujas, responde con tono de desesperación: «Sin la esfera del dragón, sin poder, y hasta mi cuerpo de dragón se ha degradado. Morir o no, da lo mismo». La tortuga, con gran espíritu de lucha, continúa diciendo: «Pero no podemos quedarnos aquí esperando la muerte», y sigue rascando desesperadamente los bordes del tazón. Originalmente, como primer ministro del Palacio del Dragón del Lago Oeste, la tortuga también era un inmortal con gran habilidad, incluso con la influencia del polvo humano. No debería estar tan arruinada. Pero ahora, la tortuga no está en muy buena forma. Ha venido aquí para rendir culto al emperador Sigwei, quien ejerce un fuerte control sobre los no humanos. Además, tanto la tortuga como la princesa no están en su mejor momento. Combinados, solo pueden resignarse al destino. Si podemos volver al Palacio del Dragón, el rey dragón nos defenderá. Pero ese rey demonio, parece que la tortuga recuerda algo y no puede evitar estremecerse. La carpa Kaoi dice: «Sabes que mi padre no es rival para ese rey demonio. Si volvemos, viviremos una vida de incertidumbre. Mejor dejar que este joven monje nos devore». La tortuga se prepara para hablar. De repente, viste que no sabías en qué momento, pero estaba descansando junto al borde de la cubeta. Un par de ojos negros, claramente definidos, miraban a sí mismos y a la princesa en la cubeta. Parecía que estaban pensando en cuál comer primero. La tortuga vieja ya estaba lista para ser la primera en sacrificarse. Estaba lista para morir antes que el príncipe. De repente, tomaste la cubeta y comenzaste a hablar para ti misma. «Olvidé que hoy es el día de conmemoración de mi maestro. No debo comer carne, mejor lo libero. De esta manera también estaré acumulando méritos para mi maestro». Al oír esto, la tortuga vieja se llenó de lágrimas. No pudo evitar agradecer al desconocido taoísta. Realmente murió en el momento adecuado. Sin darse cuenta, saliste del templo con la cubeta en las manos. Llegaste al arroyo al pie de la montaña. Este pequeño río es un afluente del lago oeste. Si tienen suerte, tal vez puedan nadar de regreso. Diciendo esto, sacaste la tortuga y la lanzaste al agua. Escuchaste un plop mientras levantabas la cubeta. Estabas a punto de verter el pez carpa en el arroyo. En ese momento, el pez carpa, perezoso, agitó su cola, provocando una salpicadura de agua. Cuando levantaste la mirada nuevamente, ya no había rastro ni de la tortuga ni del pez carpa en el arroyo. Murmuraste para ti misma: «Una tortuga y un pez que hablan». Luego, diste la vuelta y regresaste al templo. Llegaste frente a la estatua del emperador Sigwei. Sacaste 3 varillas de incienso que nunca habías querido encender. Las encendiste con devoción y las pusiste en el incensario en el altar. Desde que llegaste al templo, el maestro de Sigwei te adoptó. Después de que el maestro fue enterrado, tú también te convertiste en el maestro del templo de Sigwei. El emperador Sigwei se manifestó y te otorgó el título de 9 manantiales y el rango de 5º en el gobierno del norte. Comenzaste oficialmente el camino del cultivo con la ley oscura del emperador del norte. Habías estado meditando durante casi 10 horas. De alguna manera, no te sentías cansada ni adormecida. Eso es lo que se llama estar lleno de divinidad y no pensar en dormir. En ese momento, suspiraste y dijiste para ti misma: «¿De qué sirve el cultivo? El ayuno no se logra de un momento a otro. Además, aunque no coma, el templo debe mantenerse, y el emperador también necesita su ofrenda». Metiste la mano en tu bolsillo. Solo quedaban 2 monedas de cobre, ni siquiera suficiente para comprar una gran torta. «Emperador, ¿por qué no manifiestas otro milagro? Dame algo para vivir». Te avergonzaste mientras soñabas despierta. En ese momento, se escuchó un golpe rápido en la puerta del templo. «¿A esta hora, aún hay devotos?». Abrió los ojos y miró el cielo exterior. Ya es la luna la que llega a lo alto. El sonido de la puerta sigue, y te levantas. Te acercas a la puerta, abres, y entrecierras los ojos al mirar.
Inmortal señor, ¿de dónde vienen ustedes, buenos señores? Miras a las dos personas frente a ti. El que tocó la puerta es un anciano jorobado, vestido con seda. Claramente no es una persona común. Detrás del anciano, hay una mujer alta con un vestido blanco. Y su rostro está cubierto con un velo blanco. El anciano sonríe, hace una reverencia y dice apresuradamente: Inmortal señor, le saludo con respeto. Mi señorita estaba mirando el paisaje en la montaña y se le pasó el tiempo. Ya es tarde para bajar, por eso tocamos la puerta con vergüenza. Le ruego, inmortal señor, sea compasivo y permita que mi señorita y yo pasemos la noche aquí. Esto, frunces el ceño y dices: esta es una residencia apartada, no recibimos huéspedes, es una regla que dejó mi maestro. Mis disculpas, aquí aún tengo algunas linternas. Déjame ir a buscarlas y dárselas al anciano, para que tengan luz. Lo demás, espero que todo esté bien en el descenso. El anciano, al escuchar esto, se ve más ansioso, parece que quiere decir algo. Pero es interrumpido por la joven detrás de él. Yo doy 20 liang, y agrega rápidamente: oro. El anciano muestra una expresión aún más preocupada. Mi señorita, ella es una verdadera cultivadora. ¿De qué sirve hablar de oro y plata? Esto solo genera desagrado. Sin embargo, lo que el anciano no esperaba, es que el pequeño monje, que antes había hablado con firmeza, ahora, de manera decidida, se aparta. Con una sonrisa radiante, mueve la mano y se echa a un lado. Por favor, buenos señores, voy a preparar la habitación para ustedes. Sonríes con alegría y conduces al anciano, que tiene una expresión algo confusa, y a la joven de vestido blanco que no se puede ver bien su rostro, hacia el templo. Y luego, como si temieras que se fueran, cierras rápidamente la puerta del templo. Por favor, sigan por aquí, les llevaré a la parte trasera. Solo hay una habitación para huéspedes, así que les pido disculpas si es un inconveniente. El anciano puede dormir en mi cuarto. Al escuchar esto, el anciano pregunta instintivamente: ¿y el monje, qué hará? No te importa y haces un gesto con la mano, diciendo: los monjes usamos el cielo como manta y la tierra como cama. No estamos atados a un lugar específico para dormir. Pasaré la noche meditando en el gran salón. El anciano, algo avergonzado, se frota las manos. ¿Será muy inconveniente, monje? Lo que dices sobre la gran causa y el gesto de sacrificarse por los demás. Viejo, ¿cómo puedes decir eso? Aunque soy un monje, sé que la dicha está en recibir a los amigos que vienen de lejos. Si ustedes dos, fieles, aceptan quedarse en este templo, ¿qué importa que yo sufra un poco de incomodidad? Lo que más me alegra, por supuesto, es lo que dijo la dama de blanco. Esa frase realmente me tranquilizó el corazón. Escucha, 20 liang de oro. Según las reglas oficiales, una liang de oro puede cambiarse por 20 liang de plata. Ahora los tiempos no son buenos, pero justamente por eso, el oro sigue siendo una moneda fuerte. Si encontramos un banco popular, podemos cambiar 2 lingotes de oro por 23 o 24 liang de plata, sin problema. Si lo calculamos así, serían casi 500 liang de plata. Ni siquiera este pequeño templo, si lo desarmamos y lo vendemos, valdría tanto. Ya estás imaginando, una majestuosa estatua del dios de la lluvia. En la entrada del templo, una imagen magnífica. ¿Qué tan hermoso sería este escenario? El dios de la lluvia cuida la puerta, el emperador protege. Suena tan armonioso. A un lado del gran salón hay una pequeña puerta que lleva al patio trasero. El anciano parece haber recibido un gran susto hace poco. Ahora, al entrar al templo, se relaja repentinamente, con una capa de sudor frío en su rostro. Solo quiere descansar y acomodarse lo antes posible. Pero tú te quedas frente a la puerta, sonriendo sin decir palabra. La dama de blanco también se detiene. Daozan, como ha pasado la noche en este templo, debería ofrecer incienso y rezar ante los dioses fundadores del templo. De lo contrario, sería una falta de respeto. La dama de blanco hablaba para sí misma, dio un giro y entró al gran salón. Aunque se llama gran salón, en realidad es el salón principal, el más grande dentro del templo. Este pequeño salón también tiene un aire de dignidad propio de un lugar divino. El anciano recobró el sentido y apuró el paso para seguirla. Señorita, despacio, despacio. Detrás de ti, observas a la joven y al anciano. El maestro y su sirviente entraron al salón, entrecerrando los ojos. Aunque son seres no humanos, parecen no ser malignos. Se atreven a entrar a su propio templo y aún a rendir homenaje al emperador. Bajo el cielo no debe haber demonios tan osados. Pensaste en esto, y tus ojos brillaron con un destello divino. La estatua de tu emperador es especial. Te diste cuenta de que, después de comenzar tu entrenamiento, siempre que estés en un templo, tus sentidos se vuelven más agudos. Cuando abriste la puerta, te diste cuenta de inmediato de que estas dos personas no eran humanas. Aunque necesitas dinero, no perderás tu integridad. Además, el código de Black Law no permitiría que perdieras la tuya. Lo de querer dinero fue solo una excusa. Fue también una prueba, pero no pensaste que estos dos realmente se atreverían a entrar. Pensando rápidamente, también seguiste al gran salón. La estatua del emperador seguía en su trono divino, y la dama de blanco estaba arrodillada sobre el cojín, sosteniendo 3 varas de incienso con ambas manos. Las mantenía al nivel de su frente, realizando el ritual de 3 reverencias con precisión.
Después de las 3 reverencias, al verte atentamente, la dama de blanco se levantó, bajó la cabeza y avanzó. Colocó el incienso en el incensario, luego regresó y realizó nuevamente 3 reverencias. Todo el proceso fue impecable y fluido. Podría decirse que era tan hábil como un monje de nacimiento, incluso mejor que un taoísta como tú, que se considera nacido en el camino. Durante todo el proceso, la estatua del emperador no mostró ninguna reacción. Esto también demuestra que aunque los dos presentes no sean humanos, no son demonios malignos. Esto no es extraño, no todos los seres no humanos son demonios. Hay muchos caminos en el mundo, algunos rectos, otros oscuros. No está dicho que los humanos sigan el camino recto, y que los no humanos sigan el camino oscuro. El camino recto es el más difícil. Para la mayoría de los no humanos, es el camino más arduo. Pero si lo logran, no serán demonios, sino espíritus. Las 2 personas aquí presentes son espíritus del camino recto. La dama de blanco se levantó y dio una orden. El mayordomo debe entregar el dinero para el incienso. 50 onzas de oro. Sí, el anciano asintió. Sacó un gran lingote de oro de su manga. Estaba a punto de meterlo en la caja de méritos, que parecía haber estado desatendida durante mucho tiempo. La caja de méritos, que no había sido visitada en mucho tiempo. Te pusiste frente a la caja de méritos y detuviste el movimiento del anciano, diciendo: que ustedes, 2 buenos creyentes, lleguen a este lugar en medio de la noche, ya sea por un impulso repentino o para escapar de un desastre, está bien, pero deben explicarlo claramente a este humilde taoísta. La excusa de que están aquí por diversión y el mal tiempo realmente es un poco forzada. El anciano se quedó rígido al escuchar esto, levantó la cabeza y con una sonrisa forzada, dijo: ¿qué quiere decir, Daozang? Mi maestro y yo, realmente. No terminó de hablar cuando la joven de blanco lo interrumpió. Nosotros realmente no somos humanos. Con la mirada resignada del anciano, la joven de blanco se quitó el velo de su rostro. De inmediato, la habitación se llenó de primavera. Incluso tú te quedaste un momento atónito. Luego, naturalmente, apartaste la mirada. La joven de blanco se inclinó hacia ti y dijo: soy Ao Ran, la tercera hija del dragón rey del lago oeste. He venido a saludar al Daozang. Dicho esto, Ao Ran señaló al anciano a su lado y dijo: este es el primer ministro de la tortuga del Palacio Dragón del Lago Oeste. Al escuchar esto, aunque ya sabías que estos 2 seres espirituales tenían alguna historia, no imaginaste que su origen fuera tan grande. El lago oeste de Hangzhou es un paisaje famoso en todo el mundo. Es también el sustento de muchos habitantes de Hangzhou, quienes dependen de él para vivir. Incluso el riego de los cultivos depende del agua del lago oeste. Esto demuestra la importancia del lago oeste en Hangzhou, y el templo del dragón rey en la orilla del lago también tiene una gran veneración. La joven de blanco ante ti se presenta como la hija del dragón rey del lago oeste. ¿Eso no significa que es una princesa del clan dragón? En cuanto al primer ministro de la tortuga, es un estándar en el Palacio Dragón. Curioso, preguntas, ustedes 2, uno es una princesa dragón y el otro es un ministro de un reino lacustre. ¿Por qué han venido a este pequeño templo? El primer ministro de la tortuga, sin más, se inclinó y dijo: Daozang, esta es la segunda vez que nos encontramos. También debo agradecerle por su generosidad al no comer ayer. De escuchar esto, finalmente lo comprendiste. Siempre me pareció que las voces de ustedes 2 me resultaban familiares. Resulta que eran el pez carpa y la tortuga que capturé. Entonces, ¿han venido a pedirme cuentas? Entrecerraste los ojos. De repente, recordaste aquella conversación. El primer ministro tortuga sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Maestro, no haga preguntas sabiendo la respuesta. Mi amo y yo hemos venido aquí para escapar de los problemas. No diga eso, no me involucraré en los asuntos de ustedes 2. Solo les daré alojamiento por una noche, y luego ya no será asunto mío. Las habitaciones están en la parte trasera, adelante por favor. El primer ministro tortuga quería decir algo, pero de repente fue interrumpido por un estruendo. Parecía un trueno cayendo del cielo, como si toda la montaña Longyin estuviera temblando. No necesitas mirar, puedes sentir una energía poderosa, una energía demoníaca dominante que se extendía por todas partes. Toda la montaña Longyin estaba rodeada por esa energía demoníaca. Este era el rey demonio del que hablaban la princesa dragón y el primer ministro tortuga. Frunces el ceño. De repente, un zumbido. En ese momento, la estatua del emperador comenzó a brillar. Ráfagas de luz resplandecieron. Esa luz resplandeció solo por un instante. Si no fuera porque ustedes 3 estaban cerca, habrían pensado que era una ilusión. Pero después de que estallara esa luz, afuera todo quedó en silencio de inmediato. La energía demoníaca dominante también se desvaneció sin dejar rastro. El viejo tortuga te miró sinceramente. Maestro taoísta, no necesitamos las habitaciones, descansaremos aquí. De verdad, permítanos soportar esta adversidad, con el cielo como manta y la tierra como cama. Se lo rogamos. En el momento en que esa estatua de Seaway, que parecía ordinaria e incluso algo desgastada, emitió luz, el primer ministro tortuga supo que habían llegado al lugar correcto. Desde la primera vez que él y su ama fueron capturados por este joven maestro taoísta, el primer ministro tortuga supo que este templo taoísta
aunque pequeño, tenía un trasfondo importante. En el mundo humano, los templos y santuarios, dedicados a los dioses y santos tienen sus reglas. Todo templo legítimo dedicado a dioses o santos, debe estar registrado en los registros celestiales y notificado al cielo. Solo así puede recibir ofrendas de incienso, y ser reconocido por las deidades a las que se dedica. Sin embargo, en este vasto mundo humano, no todos los dioses están registrados en los registros celestiales. De hecho, la mayoría de los templos son templos no oficiales. En toda la Gran Hangzhou, solo los templos budistas de Jinshan y Lingjin están registrados. En cuanto a los templos taoístas, no había ninguno. Pero la última vez que fue capturado, el primer ministro Tortuga descubrió, por casualidad, que este pequeño templo taoísta llamado Siwei Wan estaba oficialmente registrado en los registros celestiales, e incluso podría atraer la atención del emperador Siwei. Un pensamiento divino podría descender. Por eso, este amo y su sirviente vinieron apresuradamente aquí. Primero, porque estaba más cerca. Segundo, porque aquí se veneraba al emperador Siwei, uno de los 4 soberanos celestiales, y el rey dragón del lago del oeste también es un dios del agua reconocido por el cielo. Si se tratara de establecer una conexión, al menos pertenecen al mismo sistema. En comparación con los templos budistas, los templos taoístas tienen una relación más cercana con los dioses celestiales. Asentiste con la cabeza y aceptaste. Está bien, que así sea. Sin embargo, después de esta noche, les pido que se marchen. No quieres involucrarte en estos asuntos y murmuras. En ese entonces, con mis ojos mortales, no pude distinguir la verdadera naturaleza. Casi los condené al desastre de ser cocinados en un caldero. Ahora, permitirles quedarse una noche puede considerarse como saldar la deuda kármica. Por favor, tomen de vuelta su dinero de ofrendas. El primer ministro Tortuga seguía pensando cómo hablar, para convencer al maestro taoísta de ser más compasivo. Después de todo, era evidente, que el rey demonio, que casi destruyó el palacio del dragón del lago del oeste, no solo evitaba este templo, sino que lo temía profundamente. Este lugar podría ser el último refugio, para él y su ama. Pero antes de que pudiera hablar, te vio quedarte en silencio de repente a mitad de tu discurso. No sabía en qué estabas pensando. Sin saberlo, tus dudas no eran menores que las del primer ministro Tortuga. Justo cuando estabas hablando, de repente una niebla púrpura apareció en tu conciencia. Esa niebla púrpura se transformó en un carácter, salvar. ¿Salvar? Contuviste tus dudas y tu sorpresa, obligándote a no mirar la estatua del emperador Siwei. En cambio, miraste al primer ministro Tortuga y a Ao Ran. ¿Salvarlos a ellos dos? ¿Es esa la voluntad del emperador Siwei? ¿Podría ser que el emperador Siwei se haya enfurecido por la ofensa de ese demonio? No lo entendías del todo, pero ya que era una orden del emperador, naturalmente no la desobedecerías. Deja el dinero de las ofrendas donde está. Después de todo, es una muestra de sinceridad de ustedes dos. Cambiando tu tono, sonreíste y dijiste, aunque este templo está en ruinas, si ustedes dos pueden soportarlo, pueden quedarse unos días más. Ao Ran se quedó atónita, sin entender por qué habías cambiado tanto de actitud, pero el primer ministro Tortuga reaccionó rápido. Podemos soportarlo, 1000 veces podemos soportarlo. A él no le importaba el motivo. Rápidamente metió el dinero de las ofrendas en la caja de donaciones. Y luego, con una gran sonrisa, te agradeció inclinándose. Maestro taoísta, qué compasivo es usted. Sacudiste la cabeza y avanzaste 2 pasos. No hay necesidad de tanta cortesía. Luego miraste a Ao Ran, que apenas había hablado. Princesa, tengo algo que decir. Ao Ran inclinó la cabeza y preguntó suavemente. El maestro desea preguntar sobre ese demonio, o sobre mi situación actual. Asentiste, ambos. El primer ministro Tortuga suspiró con resignación. Princesa, ahora que estamos bajo el techo de otros, ¿no sería mejor dejar que el maestro taoísta tenga algo de autoridad? Pero Ao Ran claramente no le dio importancia. Simplemente asintió, indicando que podía hablar. Para que el maestro taoísta lo sepa, en el palacio del dragón del lago del oeste tengo 3 hermanos. Yo soy la menor, y los otros 2 son varones. Ahora ambos han sido devorados por ese rey demonio. Su tono era tranquilo, pero viste cómo apretaba los puños, con las venas sobresaliendo. Ese rey demonio es una serpiente que se volvió espíritu. No sé cuántos años ha cultivado, aunque solo tiene un cuerpo de medio dragón. Su poder demoníaco es enorme, y siquiera mi padre es rival para él. Al principio ocultó su energía demoníaca, y se presentó como un espíritu justo para visitarnos. Mi padre lo trató con cortesía, pero él fue demasiado lejos. Quería casarse conmigo, en ese momento, para mis 2 hermanos. Aunque ese rey demonio no había alcanzado la forma de dragón, aún era de la raza de escamas. Con una cultivación en el camino correcto, era una opción aceptable. No era un buen partido, pero tampoco algo que debiera rechazarse de inmediato. Sin embargo, mi padre, con su vasta experiencia, reconoció el método de cultivación de ese rey demonio. Era el método de la devoración de sangre. Levantaste las cejas. ¿Devoración de sangre? Recordaste algunos registros en el asterisco Heilu asterisco, código negro. Ao Ran asintió y dijo, así es, la llamada devoración de sangre consiste en consumir la sangre de seres superiores.
para perfeccionar su propio camino. Él quería casarse conmigo por este motivo. Si yo realmente me casara con él y tuviera a su hijo, utilizaría el método de devoración de sangre, para consumir tanto a mí como al niño. Así podría refinar su linaje y ascender al cuerpo de un dragón, logrando el Dao. Aunque habías leído descripciones de este método en el *Halo*. Al escucharlo de Aoran, sentiste un escalofrío en tu corazón. ¡Qué perverso, demasiado perverso! Aoran continuó diciendo, por supuesto, mi padre no lo permitió. Entonces, ese rey demonio dejó caer su fachada y quiso tomarme por la fuerza. Mi padre luchó contra él, pero no fue rival. Ahora está encarcelado en el Palacio del Dragón del Lago del Oeste. Mis 2 hermanos también fueron devorados por él. Ahora no tengo otra salida más que buscar la protección del maestro taoísta. Aoran terminó hablando e hizo una reverencia hacia ti. No respondiste de inmediato. En cambio, te giraste para mirar la estatua del emperador Sigwei. Si solo se tratara de proteger a estos 2, bastaría con mantenerlos en el templo. Aoran, siendo un espíritu justo que ha tomado forma humana, no tendría problemas para practicar el ayuno. A cambio de un poco de libertad, obtendrían seguridad para sus vidas. Con el tiempo, es posible que ese rey demonio pierda la paciencia. Además, tú tampoco permaneces estático. Si algún día alcanzaras un nivel suficiente, podrías enfrentarte a ese rey demonio. En cuanto a ti, incluso si dejaras el templo, ¿no crees que ese rey demonio se atrevería a atacarte directamente? Lo sumo, tus acciones futuras serían limitadas. Pero si es por la orden del emperador Sigwei, ese precio no sería un problema. Sin embargo, el problema es, ¿realmente permitiría el emperador Sigwei que fueras tan cobarde? ¿Permitiría que uno de sus seguidores, un maestro del *Beiji Kuxi Yuan * que practica el *Halo*, se encogiera ante un demonio? Si no fuera así, entonces la orden del emperador Sigwei tendría otro significado. Mientras pensabas en esto, expresaste tus dudas.